¿Cristo o Barrabás? Y es que esta escena, cuando Poncio Pilato hizo esta pregunta al llamado pueblo de Dios en ese momento, ¿cuántas veces no la hemos leído como cristianos que somos? Y nos preguntamos y decimos, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios, el llamado pueblo de Dios, fuese capaz de pedir que soltaran a Barrabás? A Barrabás, que era un ladrón, que era un ser despreciable. Mas, sin embargo, querían que crucificaran a Jesús, que era todo lo contrario a él. Y constantemente, cuando la leemos, se nos viene esto a la mente. Pero veremos que el día de hoy está pasando lo mismo con el pueblo de Dios. Hay una cita de Elena White cuando nos explican acerca de este tema y veremos lo interesante que son. Así que sin más, bienvenidos. Y es que en nuestra mente no puede caber esa idea, ¿no?, de que el pueblo de Dios hubiese elegido a Barrabás en lugar que a Cristo. Y constantemente, como decía al principio, nos hacemos esa pregunta. Pero veremos que el día de hoy no es distinto. Y en el día de hoy se está haciendo la misma elección de esa época y con el llamado pueblo de Dios. Así que sin más vamos a empezar con nuestro versículo que ya nos habla acerca de este tema. El gobernador dice, les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos respondieron, a Barrabás. Mateo 27, 21. Y sería interesante que cuando tengáis la oportunidad de ver esta matutina, pues leamos toda esa escena para que nos situemos y para que vayamos comprendiendo más este tema, porque realmente que es muy interesante. Nos comienza a decir ella, la cena en la sala de juicio en Jerusalén es un símbolo de lo que ocurrirá en las escenas finales de la historia de esta tierra. Este es un escrito, voy a aclarar un poco para que veamos que todo va conectado porque es un solo escrito de la Review and Herald, y ella está hablando acerca precisamente de este tema, ¿no?, de la elección de Cristo o Barrabás. De hecho así se titula, por eso lo he puesto aquí. Y dice que esta escena en la sala de juicio en Jerusalén, lo que pasó en ese momento con Poncio Pilato, con Jesús y con todo el pueblo, pues es un símbolo, tiene una simbología, unas connotaciones que ocurrirán, dice, ¿cuándo? En las escenas finales de la historia de esta tierra. ¿Y cuáles son esas escenas finales de la historia de esta tierra? Si estamos a prácticamente 11 años que Cristo venga, del final de esta tierra, entonces quiere decir que lo que estamos viviendo ahora son las escenas finales de la historia de esta tierra. Entonces, esto que ella estaba explicando aquí, pues dice que ocurrirían justamente ahora. O sea, lo que vamos a leer lo vamos a aplicar al momento en que estamos viviendo. El mundo, dice, aceptará a Cristo, la verdad, o aceptará a Satanás, el primer gran rebelde, un ladrón, apóstata y asesino, que eran los adjetivos que tenía Barrabás. Está comparando también a Barrabás con el enemigo, que al fin y al cabo es esa comparación, ¿no? Se elige a Cristo, se elige al enemigo de Dios, que es el diablo. Y nos dice que el mundo aceptará a Cristo, ¿y qué nos habla aquí? Y la verdad, o aceptará a Satanás con todos sus engaños, con todos sus errores. Y ya veremos que ella va haciendo una mezcla un poco del mundo, de la iglesia,
de las otras iglesias y del pueblo de Dios. Pero al fin y al cabo, al final de la historia de esta tierra o en los momentos que estamos viviendo, solo habrá dos grupos. Los que acepten la verdad de Dios a Cristo con toda su verdad, como lo dice aquí, y los que se queden del lado del enemigo. Aunque esos otros pretendan decir que son parte del pueblo de Dios o que tienen la verdad, pero la verdad sabemos que solo hay una, y si no se acepta, pues se acepta lo que el enemigo dice. Rechazarán, dice, el mensaje de misericordia con respecto a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús, o aceptarán la verdad tal como es en Jesús. Ya nos va hablando, ya nos va haciendo esa comparativa. Aceptarán los mandamientos, aceptarán la fe de Jesús, que ya vemos que el pueblo, el verdadero pueblo de Dios son los que tienen los mandamientos y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús. O aceptarán también la verdad tal cual es en Jesús. Jesús, sus mandamientos con toda la verdad, con toda la Biblia y la verdad para este tiempo, ¿no? Si aceptan, dice, a Satanás y sus falsedades, se identifican con el jefe de los mentirosos y con todos los desleales. Lo que decimos, no habrá punto medio. O se acepta la verdad tal cual es, con todo, o estás de parte del enemigo. El mundo, dice, está dormido. Las personas no saben el tiempo de su visitación. Ya vemos aquí otro punto. Y sigamos el contexto en el que ella está hablando, ¿no? Está hablando de esa escena de Cristo Barrabás y nos va explicando que o se está de parte de la verdad o se está de parte del enemigo, ¿no? Y nos habla aquí de que el mundo está dormido. Y el mundo, cuando habla del mundo, pues ya veremos que también está hablando acerca de las otras iglesias y del llamado, los que se dicen pueblo de Dios. Las personas, dice aquí, no saben el tiempo de su visitación. A ellos, dice, se les aplica las palabras. Si hubieras sabido al menos en este tu día las cosas que pertenecen a tu paz, pero ahora, dice, están escondidas de tus ojos. Aquí nos está llevando a aquel momento cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, porque dejó de ser el pueblo de Dios. Ya vemos que aquí ya va relacionando eso, ¿no? Si nos está poniendo esta escena, pues también va relacionando a aquellos que supuestamente tenían la verdad y que son llamados pueblos de Dios, mas sin embargo, ¿qué dice aquí? El Señor en ese momento los desechó porque no quisieron aceptar la verdad. No quisieron aceptar la verdad, no quisieron aceptar que Él había llegado ya como Mesías. No quisieron aceptar ese Mesías. Y nos dice aquí que las personas no saben el tiempo, la visitación de Jesús. No saben los momentos en los que estamos viviendo. Y muchos, unos no los quieren saber. Otros a lo mejor, mira, lo saben pero les da igual. Y nos sigue diciendo aquí, pero dice, ahora dice, está escondida de tus ojos, porque como lo rechazaron a Cristo, rechazaron que Él era el Mesías y rechazaron su verdad, pues entonces, ¿qué pasó? Totalmente quedaron a ciegas, quedaron en la oscuridad, a merced de cualquier engaño y de cualquier cosa que se les presentara. Y entonces ahora, como no queremos saber acerca del tiempo en el que estamos viviendo, acerca del tiempo de la visitación de Cristo, de su segunda venida, empezamos a rechazar el mensaje del cuarto ángel, donde explica absolutamente todo esto, justamente los momentos en los que estamos viviendo, justamente que viene Cristo en pocos años. Pues entonces dice, los ojos están siendo cegados y por lo tanto se rechaza y ya se queda a merced de cualquier engaño que el enemigo venga y nos ponga. Todos necesitan, dice, ser despertados, nos dice aquí. No podemos permitirnos ser mecidos para dormir en la cuna de la seguridad o la indiferencia, porque estamos decidiendo nuestro destino eterno y es que no nos damos cuenta de esta gran verdad, no nos damos cuenta de este momento
tan tremendo en el que estamos viviendo, y desde que se está decidiendo el que nuestro destino eterno, se está decidiendo nuestra salvación, y somos muy negligentes. Se nos presenta la verdad en Cristo tal cual es y no nos interesa, ya la rechazamos ya tal cual, y no nos tomamos la molestia ni tan siquiera de investigar por nosotros mismos si esto es verdad o no. Pues dice aquí, ¿por qué? Porque estamos mucho en la seguridad carnal, dependemos mucho del brazo humano y somos muy indiferentes a lo que está pasando hoy en día. El registro dice del vergonzoso juicio en la sala de juicio ha pasado al cielo, dice, y es el estándar por el cual todos son medidos, ya sea que estén bajo el estandarte manchado de sangre de Cristo o bajo el estandarte negro del príncipe de las tinieblas. Y es que dice que justamente ahora que nosotros estamos en esas escenas finales de la historia de esta tierra, el Señor nos está midiendo. ¿Y cuál es la medida? Si aquí ya nos va relacionando que se elige a Cristo o se elige a Barrabás, y que Cristo quiere decir que elegimos a Cristo y elegimos la verdad, elegimos la luz que Él nos está dando para este último tiempo, pues nos está midiendo si estamos de parte, dice, de la sangre de Cristo o estamos bajo el estandarte negro de Satanás. Como decíamos al principio, no hay punto medio, o estamos con Cristo o estamos con el enemigo, y al final de la historia solo habrá dos bandos. Incluso dice, ahora se está tomando esta decisión. Las escenas representadas en la cruz se están recreando en las iglesias que se han alejado de la verdad, y la justicia se revela lo que la naturaleza humana puede hacer y hará cuando el amor de Dios no es un principio permanente en el alma. ¿Qué nos está hablando aquí? Bueno, eso, que esas escenas se están recreando ahora ante nuestra vista. Y que dice que aquellas iglesias que se han alejado de la verdad y la justicia de Dios, y bueno, ya aquí ya vemos que en su tiempo hablaba bastante acerca de las otras iglesias que habían rechazado los mandamientos, ¿no? Que no habían aceptado la fe adventista en ese momento. Pero también ya veremos al finalizar esta cita que está hablando también de los que se dicen pueblo de Dios, y es el simbolismo que trae, porque en ese momento en el que estaba pasando lo del juicio contra Cristo, pues ¿quiénes estaban allí? ¿No eran también el llamado pueblo de Dios? Estaban también los romanos, sí, pero también estaba el llamado pueblo de Dios. Entonces, vemos que si hay un simbolismo con esto, pues también hoy en día es lo mismo. No solamente se trata de, bueno, ella en su tiempo estaba hablando aquí, bueno, aunque la verdad es que ya en su tiempo se estaba viendo cómo la iglesia adventista o el llamado pueblo de Dios también iba cayendo en esa apostasía. Pero ahora que estamos en las escenas finales, pues lo vemos más claramente, ¿no? Pero nos dice aquí que aquellas iglesias que se han alejado de la verdad, no solamente estamos hablando del protestantismo o de los católicos, bueno, o de todas aquellas religiones, sino también de quienes se han alejado de la verdad. También los llamados adventistas como denominación, y también aquellos que se dicen pueblo de Dios y que tienen la verdad presente y que no quieren aceptar la luz del cuarto ángel. Y la gente se pregunta, bueno, muchos seguro que se lo hacen la pregunta, pero que nosotros que repetimos y que parecemos ya loros repitiendo lo mismo de la verdad y del cuarto ángel, pero es que nosotros, si decimos que estamos en Cristo, la palabra de Dios es muy clara al decir que tenemos que defender esa verdad de Dios, toda, absolutamente, y que si no la defendemos, realmente estamos traicionando a Cristo, porque entonces, ¿para qué somos cristianos si no estamos predicando acerca de la verdad presente? ¿Para qué? Si no estamos diciéndole al mundo lo que está pasando hoy en día. ¿Y eso cómo se hace? Solamente predicando con esa luz que Dios nos ha dado mediante su palabra. Y nos habla de que si esas iglesias, aquí nos dice que se han alejado de la verdad, se revelará, dice, lo que la naturaleza humana puede hacer
y hará cuando el amor de Dios no es un principio permanente en el alma. Y ya es que en el pasado lo pudimos ver. En el pasado vimos cómo hubo esa persecución del pueblo de Dios, el pueblo que tenía la verdad, y del pueblo que seguía, que supuestamente seguía a Cristo, mas sin embargo era súbdito de Satanás. La persecución que hubo, todas las cosas, las barbaridades que se hicieron, cómo se torturó, cómo se asesinó a este pueblo. Pues cuando el amor de Dios no es un principio permanente en el alma, dice, la naturaleza humana puede llegar a ser eso, demonios encarnecidos contra el verdadero pueblo de Dios. Y dice, no debemos sorprendernos de nada que pueda ocurrir ahora. No debemos maravillarnos del desarrollo que pueda alcanzar el horror. Y es que ya nos está advirtiendo aquí que ya no deberíamos ni de sorprendernos de lo que estamos viendo con lo que está pasando ante nuestros ojos, ante la apostasía que hay, las barbaridades que se hacen dentro del pueblo de Dios. Dice que no debemos de maravillarnos porque ya estaba dicho que esto iba a pasar. Aquellos, dice, que pisotean bajo sus pies impíos la ley de Dios, tienen el mismo espíritu que los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús, dice. Sin ningún remordimiento de conciencia harán los actos de su padre el diablo. Harán la pregunta que salió de los labios traidores de Judas, dice. ¿Qué me queréis dar si os entrego a Jesús? Cristo, dice, está siendo traicionado en la persona de sus santos. ¿Y quiénes son las personas de sus santos? Ya vemos que va hablando aquí aquellos que pisotean con sus pies impíos la ley de Dios, ¿no? Hablamos de esas iglesias que no aceptan el sábado y todo esto. Pero aquí ya nos va agregando otra cosa más y ella es clara, y si no lo queremos ver, pues tenemos un problema, porque está hablando de que Cristo está siendo traicionado. ¿En quién? En la persona de sus santos. ¿Y quiénes serían sus santos? ¿O quiénes son los llamados santos de Dios? No es el mismo pueblo de Dios, no es aquellos que se dicen también supuestamente tener la ley de Dios. Bueno, ¿y el pueblo judío quién era? Los que decían que tenían la verdad, ¿no? Los que decían que guardaban la ley de Dios y que guardaban la Torá, bueno, y todas aquellas cosas. Y aquí nos está hablando que sin ningún remordimiento de conciencia, dice, harán los actos de su padre el diablo. Y harán la pregunta que salió de los labios traidores de Judas. ¿Y quién era Judas? ¿A quién representa Judas? Judas no era un discípulo de Jesús, uno de los más cercanos, el que andaba con él en todo momento, el que se decía que estaba al lado de Jesús, que quería hacer las cosas bien, ¿no? Supuestamente, ante la vista de las personas, y era uno de los discípulos más queridos por el talento y todo lo que tenía. Si leemos El deseado de toda la gente y vemos la explicación que da Elena White acerca de Judas y la misma Biblia, ya veremos que Judas no es que ante los ojos de la gente era un ser despreciable, claro que no. ¿Y qué hizo Judas? Traicionó a Jesús y fue y dijo que me queréis dar, así os entrego a Cristo. Entregó al Señor por unas monedas, por un interés que tenía él. Y dice aquí que Cristo está, bueno, lo volvemos a repetir, ¿no? Que Cristo está siendo traicionado en la persona de sus santos. ¿Por qué? Si ya vamos leyendo todo lo que se está diciendo en estas citas, vemos que habla de que aquellas que se han alejado de la verdad, y no solamente estamos hablando de las otras iglesias, sino que del mismo pueblo de Dios, porque aquí ya nos está poniendo en ese punto. El traicionero fue Judas, y Judas era parte de los discípulos de Cristo, uno de los más cercanos. Y hoy en día el pueblo de Dios, el llamado pueblo de Dios, nos hace aquí, está poniéndose del lado del enemigo, y muchos ni se están dando cuenta del asunto. Y muchos porque dicen amén absolutamente a todo lo que la iglesia dice. Y es lamentable porque parece que no tuviéramos criterio propio, parece que ese razonamiento y esa lógica que Dios nos ha entregado para que la utilicemos,
no para que esté ahí guardadita, sino para que veamos y discernamos por nosotros mismos qué es lo que está pasando y hacia dónde está yendo el llamado pueblo de Dios. ¿Dónde está la verdad? Si realmente nosotros somos sinceros de corazón, vamos a ver las cosas bien, vamos a utilizar nuestro criterio, vamos a utilizar nuestra razón para poder saber qué es lo que se está cometiendo dentro del llamado pueblo de Dios y para poder tomar una decisión y para poder saber dónde está esa verdad y quién es el que hoy en día está predicando esa verdad. Cuando el mundo dice sea finalmente llevado a juicio ante el gran trono blanco, dice, para dar cuenta de su rechazo a Jesucristo, el verdadero mensajero de Dios dice para nuestro mundo, cuán solemne será esa escena, qué ajuste de cuentas tendrá que hacerse por haber clavado en la cruz a aquel que vino a nuestro mundo como una carta viviente de la ley. Dios le hará a cada uno la pregunta, ¿qué has hecho con mi Hijo unigénito? ¿Qué responderás a aquellos que se han negado a aceptar la verdad? Se verán obligados a decir, odiamos a Jesús y le echamos fuera, clamamos, crucifícale, crucifícale. En lugar elegimos a Barrabás. ¿Estamos leyendo lo que está diciendo aquí? Nos está diciendo que aquellos que no han negado a aceptar la verdad de Jesús, la verdad que Él ha estado enviando, van a decir, dice, odiamos a Jesús y le echamos fuera, clamamos, crucifícale, crucifícale, y en lugar de Él elegimos a Barrabás. Lo que mencionaba al principio, nos llenamos la boca de decir que el pueblo de Dios realmente estaba loco en ese momento al elegir a Barrabás en lugar que a Cristo. Pero aquí ella ya nos va diciendo que hoy en día el llamado pueblo de Dios está haciendo lo mismito que hizo el pueblo de antaño. Al no aceptar la verdad, ya lo estuvimos leyendo anteriormente, si no estamos aceptando la verdad, al final dice, estaremos obligados a decir que odiamos a Jesús y que nosotros mismos estamos repitiendo la historia, diciendo al Señor, crucifícale, crucifica su verdad. Nosotros queremos a Barrabás, queremos estar en el engaño porque ya no va bien estar en el engaño, porque cerramos nuestros ojos ante la verdad. Qué triste, pero es lo que está pasando hoy en día, la misma escena. ¿A quién estamos eligiendo? ¿A Cristo o a Barrabás? Pues la mayor parte del pueblo de Dios, del llamado pueblo de Dios, y ya no solamente hablamos de aquellas iglesias que no están en la verdad, sino de los que hoy se están proclamando verdaderos hijos de Dios, al no aceptar la verdad, están eligiendo el camino de Barrabás y cada vez están aceptando más aquellos engaños que vienen de parte del enemigo, aceptando doctrinas de demonios, al fin y al cabo, negando la cruz de Cristo, porque ya hemos visto que el mensaje del cuarto ángel, aunque se diga que no es un mensaje cristocéntrico, y que de esa cruz emanan absolutamente todas las verdades. Nos sigue diciendo, rechazan al único medio por el cual podrían haber sido limpiados de la contaminación. Crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo avergüenzan abiertamente. A ellos se les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí. Dios seguramente, dice, vengará la muerte de su Hijo. Dice que nuevamente se está crucificando al Señor. ¿Cómo? Al no aceptar su verdad. Se está crucificando esa verdad y al mismo tiempo se está crucificando simbólicamente nuevamente en Cristo. Y como decía al principio, muchos de los que hemos leído y hemos visto en películas y lo que sea, hasta lloramos de cómo se negó al Hijo de Dios, cómo se crucificó. Mas, sin embargo, esos que han llorado por estas escenas, pues están haciendo lo mismo el día de hoy. Y entonces dice que el Señor, dice, se avergüenza abiertamente de ellos, porque Dios ha enviado una luz y no la quieren aceptar. Dios ha enviado un mensaje y no lo quieren aceptar. Y esa verdad, ya veremos en otra matutina,
que esa verdad implantada en nuestro corazón es la que tiene que hacer cambios en nosotros. A Cristo con su verdad implantado en nosotros mismos, esa es la verdad que nos puede limpiar y que nos puede hacer aptos para poder llegar a ser parte del reino de los cielos. Y entonces el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y aquel versículo cuando habla de que Jesús también le dice que el pueblo le dirá cuando Él venga: Señor, Señor, si en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos esto, en tu nombre no hicimos aquello. Mas sin embargo el Señor les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Pero por qué? Porque realmente no estaban afianzados en la roca. Y al no estar afianzados en Cristo, cuando Él viene con su mensaje, ese mensaje es rechazado y no tiene efectos en nosotros. No solamente se aplica, nuevamente ese versículo, que mucho de la iglesia adventista se aplica a todas aquellas iglesias que han rechazado la ley, sino que al mismo pueblo de Dios le dirá el Señor: nunca os conocí, apartados de mí, porque no quisieron hacer su voluntad, no quisieron aceptar lo que el Señor hoy nos está dando como esa verdad para este tiempo. Así que esta es la matutina para el día de hoy. Es cuando se lee, cuando uno va poniendo las piezas en su sitio, cuando vamos viendo cómo todo lo que hemos estado viviendo, todo lo que estamos viendo, realmente el Señor lo va confirmando en su palabra. Es que es impresionante. Dios nos ayude para que seamos críticos, para que nuestra mente pueda tener ese discernimiento, y aquellos que aún no han aceptado la verdad para este tiempo puedan hacerlo, puedan investigar por ellos mismos, puedan ver si realmente esto es así o no. Dios nos ayude para que nosotros, que supuestamente ya entendemos y estamos en la verdad, esa verdad también pueda hacer cambios en nosotros y podamos aceptarla toda tal cual es, porque de nada sirve aceptar una cosa y rechazar otra. La verdad es un conjunto y hay que aceptarla toda. Dios los bendiga y que podáis pasar un feliz resto del día.